Hola, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos nuevamente en culto juvenil, así que espero que empecemos a conectarnos poco a poco. Voy a esperar que se vayan conectando para que empecemos la oración dentro de unos pocos minutos. Recuerden que el día de mañana es domingo, culto dominical a las 10 de la mañana con el pastor Jairo Aguirre. Bueno, esperando un minutico más y ya vamos a empezar a orar. Que se vayan conectando, váyanse acomodando en sus casas, conéctense bien, estén pegaditos a la red de sus casas, acomódense con su familia, que nadie los vaya a desconcentrar. También les invito a abrir sus Biblias, a tener una agenda donde anotar, lapicerito, para que vayamos guardando lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, porque yo sé que Dios nos quiere hablar a todos. Así que vamos ya a empezar a orar, vamos a empezar a decir al Señor, a pedir al Señor que la presencia de Él descienda en su casa. Es importante que iniciemos la oración para que Dios empiece para que usted disponga su corazón, para que Dios le pueda hablar en esta noche. Así que disponga su corazón, órele al Señor conmigo, cada uno hace su oración, yo simplemente guío la oración. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que en esta noche venga en nuestras vidas, pidámosle al Señor que nos ayude en esta noche, a que Él nos hable, a tener un corazón dispuesto, un corazón que pueda entender la palabra que Él en esta noche quiere traernos. Ayúdanos, Señor Jesús, en cada hogar, Padre, que cada persona en esta noche conectada pueda entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea tocando cada hogar, cada persona que esté conectada, mi Rey. Te pido en esta noche, Señor, que esta palabra sea llevada a muchos lugares, Señor, que muchos jóvenes en esta noche se puedan conectar a escuchar este culto juvenil. Y no solo los jóvenes, Señor, las personas que estén conectadas en esta noche puedan aprender de esta palabra, porque esta palabra es para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche, permitirnos, Señor, estar en estas vías, Señor, permitir que tu palabra se siga llevando a cada hogar, a cada familia en esta noche conectada. Gracias te damos, Señor Jesús, porque el enemigo no ha podido, Señor, parar la palabra. Gracias te damos, Señor, por la fortaleza que nos das en esta noche, permitirnos, inquietarnos, a conectarnos, Señor. Gracias, Padre. Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento. Usted en su casa, pidámosle al Señor que nos dé entendimiento. Dígale al Señor que permita que pueda estar concentrado, Señor, porque también muchas veces en los hogares tenemos distracciones, tenemos cosas que no nos dejan escuchar la palabra, y en el momento que Dios quería hablarte cierta palabra, nos desconcentramos completamente. Entonces pidámosle al Señor también que en esta noche nos ayude a estar completamente concentrados en tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a escuchar estas palabras que tú tienes para tu pueblo, Señor. Permítenos, Señor Jesús, que nuestro corazón pueda entender, pueda comprender, pueda guardar estas palabras. Que en nuestros alrededores no haya distracciones, Señor. Te pedimos, todo demonio, todo espíritu, toda persona, Señor, que quiera venir en esta noche a poner distracción a nuestras vidas, Señor, que nos permitas estar concentrados en tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. El tema que Dios puso para que les compartieran esta noche se trata sobre la oración. Es muy importante, creo que en estos tiempos es lo que más necesitamos, porque cada vez nos acercamos a los tiempos postreros. Creo que ya estamos en los tiempos postreros y muchas veces la oración es lo que más descuidamos. Entonces los invito a todos los jóvenes, a todos, que estos tiempos también nos ha ayudado a tener el tiempo para poder dedicárselo a Dios. Y es muy importante la oración, porque la oración, así como en la vida,
pues cotidiana de nosotros, para mantener las relaciones, para que una relación esté completamente unida, digamos con tu papá, con tu... La manera o la herramienta más importante para mantener esa relación unida es la comunicación. Es muy importante, porque si nosotros dejamos de hablar con el papá, dejamos de hablar con la mamá, no la llamamos, no volvemos a hablarle, no volvemos a hablar a la amiga, esa relación se enfría o muchas veces se acaba. Pues aunque siempre la mamá es la mamá y el papá siempre el papá, pero muchas veces pasa eso. Entonces, para mantener una relación, pues tantas cosas para mantener una relación como el amor, una de las cosas más importantes es la comunicación. Entonces, en esta noche Dios nos quiere hablar que esa comunicación también es importante con Él. Que Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él, una relación íntima, que hablemos con Él. Pero muchas veces también Dios en esta noche nos quiere llamar la atención de que muchas veces lo hacemos de afán o muchas veces también dejamos de orar. Pasa que muchas veces oramos cada domingo o solamente en los cultos y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros realmente vayamos a Él, nos comuniquemos con Él y hablemos con Él, porque la oración es eso, hablar con Dios. Muchas veces las personas tenemos, yo porque lo aprendí por medio de la palabra y por medio de muchas cosas que Dios me permitió comprender, pero la oración es muy importante y la hacemos muchas veces como no debe de ser. Muchas veces hablamos a Dios o mucha gente ha preguntado, venga, ¿usted cómo ora? ¿Usted por qué ora así? ¿Usted cómo ora tan bonito? Pero no es eso, sino que muchas veces creemos que para dirigirnos a Dios nos tenemos que dirigir con palabras demasiado elocuentes o palabras con mucha técnica, o muchas veces creemos que por orarle a Dios protocolos o cosas repetidas Dios nos va a escuchar, pero no es así. Esta noche Dios nos quiere enseñar de cómo es esa oración que Él quiere que nosotros hagamos y qué es los elementos o qué cosas no quiere Dios que hagamos cuando oramos a Él. Entonces vamos a un ejemplo muy importante. Jesús vino al mundo y nos enseñó muchas cosas. Cuando Jesús vino al mundo nos sacó de muchos errores, porque veníamos en una religiosidad, en hacer las cosas como la gente nos dice. Pero Jesús vino al mundo y nos dejó muchas enseñanzas. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, porque Jesús vino, por ejemplo, la oración. Jesús habla aquí en la palabra de Él cómo debe de ser la oración. Así que vamos a ir a un ejemplo muy común, que es en Mateo 6:5. Mateo 6:5 nos habla cuando Jesús le enseñó a sus discípulos sobre la oración, porque ellos le dijeron, Jesús, ¿cómo es que tú oras? Ellos no querían caer en ese mismo error, no querían seguir como las mismas costumbres del mundo. Ellos querían realmente tener una relación con Dios. Entonces Jesús les enseñó. Y Jesús nos dice en su palabra, vamos a mirar. Y cuando ores, o sea, cuando hablemos con Dios, no seas como los hipócritas. Vamos a empezar a mirar los puntos que Dios no quiere que nosotros seamos en la oración. Que no seamos como los hipócritas. ¿Y qué dice Jesús de los hipócritas? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a mirar este primer punto. ¿Qué dice Dios? Dios no quiere hipócritas. ¿Pero qué quiere decir esto? Dios no quiere decir que si oras en público está prohibido o es lo que no debes hacer, no. Aquí más que todo nos dice la intención del corazón. Aquí dicen que los hipócritas aman el orar en las calles y al público, pero ¿para qué? Para ser vistos por las personas.
simplemente quieren eso, llamar la atención, o que les digan, ay, cómo eras de bonito, ay, cómo eres de religioso, ay, qué bacano. Como en ese tiempo ya esas personas, los judíos y los fariseos, eran vistos tan como prácticamente como dioses. Entonces ellos querían eso, ellos querían que los elogiaran, que les dijeran esas cosas. Pero ahí dice en esta parte, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Ya tuvieron su recompensa de los hombres. Esa oración que ellos alzaron con intenciones de que los hombres la oyeran, llegó hasta cierto punto y volvió a bajar. O sea, Dios la desechó completamente. Entonces aquí nos dice el primer punto: no hagamos las oraciones con hipocresía, o sea, para ser vistos por los hombres. Dios no quiere eso, ¿cierto? Vamos a ver otra parte. Vamos a basarnos en Mateo 6:5, así que pongamos un separadorcito para que no nos perdamos. Y vamos a ir a Lucas 18, 10, 15. Bueno, Lucas 18, 10, 15. Lucas 18, 10 al 15 nos habla sobre una parábola que les dijo Jesús. Y vamos a leerla desde el 10. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres subieron al templo a la misma cosa, a orar, a hablar con Dios. Uno era fariseo y el otro era publicano. Fariseo en esos tiempos antiguos eran las personas que eran perdón la palabra, pero los tesos en la ley. Ellos sabían la ley de pie a pa, o sea, todas se sabían todo lo de Dios. Y el otro era publicano. Los publicanos en ese tiempo eran los cobradores de impuestos, sino que ellos eran vistos como pecadores porque ellos iban a cobrar los impuestos, pero de la manera más abrupta posible, porque con ellos estaban los soldados romanos. O sea, si las personas no pagaban impuestos, ellos como sean tenían que cobrar esos impuestos, ¿cierto? Entonces vamos a decir al 11. El fariseo, vamos a ver la oración del fariseo: puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, muy bien, Dios, te doy gracias. Hasta ahí va bien la oración. Porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ya de ahí se le vio el corazón al fariseo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano, más esta parte nos dice la oración del fariseo. ¿Qué podemos ver de la oración del fariseo? Simplemente se estaba halagando al mismo delante de Dios. Dios, yo ayuno mucho. Dios, yo hago muchas obras. Dios, yo soy así, menos mal yo no soy como esos. Ya se le ve el corazón al fariseo. Vamos a ver la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Vea qué bonito. El publicano ni siquiera fue capaz de alzar los ojos al cielo porque él sabía su condición, su estado. Y este fue delante de Dios humillado. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 14. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, así como el fariseo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bonito eso. Por eso Dios dice en esta primera parte: no seamos hipócritas. En la oración, Dios ya sabe tu corazón. Dios ya ve tu corazón, con qué intenciones vas delante de Él. Dios no quiere que juzguemos. Dios no quiere que, si vamos a una oración, es porque vamos a hablar con Dios. No es para que le digamos a Dios todas las cosas que somos, no. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere personas humildes.
vamos a ver qué otra cosa no quiere Dios en la oración. Vamos a Mateo 6:5 de nuevo y vamos a ir al versículo 7. Y dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Otra cosa que nos dice Jesús: no uses vanas repeticiones. ¿Qué es vana repetición? Vana es vacía. Es que imaginémonos, la oración es hablar con Dios. Entonces imagínate, si es hablar con Dios, Dios no quiere que le repitamos siempre lo mismo. ¿Quién va a querer hablar con una persona así? Si yo voy a hablar con mi mamá, si yo voy a hablar con una amiga, yo hablo y digo pues palabras diferentes. Dios no quiere que vayamos 2 horas diciéndole: Dios, quiero esto, hola Dios, hola, no. Esas es como las vanas repeticiones. Dios es como una persona. Entonces yo creo que Dios no quisiera escuchar. Usted se sentiría muy bien hablando con una persona que le repitiera siempre lo mismo. Realmente uno se aburriría y se diría: no. Así mismo Dios es inteligente, Dios es como una persona. Entonces Dios quiere que nosotros hablemos con Él, con corazón, que sea una conversación, no repitiendo lo mismo. Y dice que vana, cosas vacías, cosas que simplemente salen de boca, pero realmente no lo sentimos con el corazón. También en la oración nosotros pensamos que por muy larga que sea, Dios nos va a escuchar. No. Dios quiere que nosotros vayamos a orar con Él, pero no importa la larga de la oración, no importa que dure 2 horas, 3 horas, no. Dios quiere que vayamos a Él, hablemos con Él, con nuestro corazón, contemos nuestras cosas a Él. Lo que más cuenta de la oración es el peso de la oración, no la longitud. Muchas veces cerramos en esto. Yo también me tocó aprender esas cosas. Pensamos que por poner hora a la oración, que tiene que ser 2 horas, 3 horas, no, muy bueno que ores 2 o 3 horas, pero que realmente seas hablando con Dios, una conversación. También pasa que nosotros tenemos una equivocación, es que vamos a la presencia de Dios, hablamos con Él, pero no dejamos hablar a Dios. Esa es otra cosa que nosotros cometemos un gran error. Hablamos a Dios, le pedimos, le damos gracias, sí, pero ¿y Él qué? Si Él te quiere hablar, ¿qué? Por eso es bueno que en medio de la oración, en medio del tiempo que tú le dediques a Dios, tengamos la palabra, tengamos la Biblia en las manos y nos dediquemos a hablar, porque Dios nos habla por medio de la palabra. O muchas veces en medio de la oración también es bueno un rato de silencio y escuchar a Dios qué nos quiere decir, porque Él por medio del Espíritu Santo Él nos puede hablar. Así que tenemos que tomar muy en cuenta estas cosas que hoy nos quiere enseñar Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra oración? O muchas veces en nuestra oración no estamos dedicando el tiempo que Dios quiere, o muchas veces entramos en la presencia de Dios y queremos salir ahí mismo de ella, porque tenemos que hacer otras cosas, porque hay otras cosas más importantes. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios todos los días? Hay muchas personas en la Biblia que nos enseñan. Por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y siempre tenía su tiempo con Dios, siempre separaba un tiempo con Dios. Y muchas veces nosotros, por el trabajo, por el estudio, el cansancio no nos deja orar. Llegamos a la casa y por la noche cansados, que ni siquiera queremos decir nada. Vamos a la presencia de Dios y no somos capaces. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Así sea un día que nos levantemos más temprano de lo que debemos, pero hacer los esfuerzos para hablar con Dios.
Así sea que en medio de tu trabajo vayas y te encierres un rato en el baño y ores con Dios. Son cosas que debemos de hacer. Daniel también en medio de su trabajo iba en las tardes, él trabajaba, iba en las tardes y separaba siempre su tiempo en las tardes y iba y oraba al Señor. Y nosotros hay veces que pasamos días sin orar. Y ahí es cuando nos enfriamos, porque la oración es muy importante, la oración nos une mucho con Dios. Dios quiere una intimidad, Dios quiere que nosotros vayamos a Él, que nosotros estemos siempre conectados con Él, que dependamos de Él, porque muchas veces cuando no oramos, cuando no dejamos las cosas a Dios, estamos dependiendo de nosotros mismos. Ya tu vida pertenece a Dios. Dios quiere que lo reconozcamos en cada uno de nuestros caminos. También vamos a ver cómo es la oración que Dios quiere. Vamos a mirar la oración que Dios quiere en Mateo 6:6. Nos dice: mas tú, cuando ores, cuando hables con Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿Qué quiere Dios en nuestra oración? Que sea una oración privada. Que usted pueda decir: voy a ir a encerrarme, que usted tenga un lugar en su casa, no sé, su pieza, el baño, un lugar donde usted se pueda encerrar y poder estar en la presencia de Dios. Porque solo en la presencia de Dios, en esa privacidad, usted puede hablar con Dios y puede hablar libremente de cosas que usted no le cuenta a nadie más. Porque imagínate tú orando al lado de tu esposo, que tu esposo te escuche las cosas tuyas, no sería bueno. Dios quiere una intimidad contigo, Dios quiere que nosotros tengamos un lugar separado simplemente para Él. Que tú hagas un altar en tu casa, un cuarto, con el cual tú siempre hables con Dios. En privado. Porque es la única forma de no llamar la atención. Dios no quiere que hagamos oraciones públicas, que Él te vea, que ella te vea. No, Dios quiere estar contigo a solas. En esa intimidad con Dios, Dios también te puede hablar. Ya vimos, ¿qué es lo que no quiere Dios? No quiere corazones que quieran llamar la atención, no quiere corazones orgullosos. Que Dios no quiere también en las oraciones, vanas repeticiones. Qué aburrición una persona que le esté hablando a una toda hora lo mismo. ¿Qué quiere Dios? Que le dediquemos realmente tiempo en la oración. Ahora, ¿qué quiere Dios en la oración? Quiere que hagamos una oración privada, una oración solamente con Él. En versículo 9 de este mismo capítulo, Jesús nos deja un modelo de una oración, pero es simplemente un modelo. Aquí nos dice, Jesús enseña a sus discípulos cómo deberíamos de orar a Dios. Nos dice: y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero que todo, se dirigió ¿a quién? A Dios. Es muy importante que nuestra oración siempre esté dirigida a Dios. Padre nuestro, como tú le quieras decir, esto es simplemente un modelo. Yo he visto muchas partes que le dicen Jehová, Jehová los ejércitos, Señor, pero siempre con respeto a Dios. Versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otra cosa que a nosotros nos da más dificultad, pero eso siempre debería estar en nuestras oraciones, en todas nuestras oraciones, es hágase tu voluntad. Porque muchas veces nosotros pedimos que las cosas sean así, pero no le pedimos a Dios que haga su voluntad. Siempre decimos: Dios, permíteme abrir esta empresa, yo quiero hacer esta cosa así, yo quiero que el logo sea así, yo quiero que sea de esta manera, de esta forma, pero ya le preguntaste a Dios si eso es lo que Él quiere para ti.
¿Por qué no cambiamos mejor las oraciones y decimos, Jesús, tengo un plan en mi corazón de montar una empresa? Yo te dejo esto en tus manos y ayúdame a elaborarlo. De pronto puede ser algo así, pero estamos nosotros dándole la orden a Dios. Y ni siquiera contamos con su decisión, con lo que Él pueda pensar. Y por eso muchas veces fracasamos en muchas cosas en nuestra vida. También en el área sentimental. Ya le pediste a Dios que se hiciera la voluntad en tu área sentimental. Ya le pediste a Dios que se hiciera su voluntad, o estás escogiendo la persona como tú quieres y como a ti te parezca. Es muy importante siempre pedir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios a veces hasta puede ser lo que nosotros no queremos, pero es lo mejor, porque Dios sabe todo, el por qué, para qué, el destino, qué va a pasar con eso, Dios sabe. Entonces siempre en nuestras oraciones debemos de pedir la voluntad de Dios. Y más que nadie nos enseña esto, Jesús. Jesús en medio de sus oraciones nos enseñó en aquella oración que hizo en el monte Getsemaní, cuando ya iba a ser llegar a punto a que lo arrestaran y fuera a ser crucificado. Él sabía eso. Y él le dio mucha tristeza, tanta que le tocó ir a orar a Dios porque él no quería, de pronto en su corazón, en su miedo, porque él sabía lo que iba a ir a enfrentar. Pero él aún así se apartó, le dijo a sus discípulos, a unos cuantos, ayúdenme a velar, que yo voy a orar a Dios para que me ayude con esto. Y se apartó y fue a orar en lo secreto con su Padre. Fue a orar y le pidió a Dios que se hiciera su voluntad, que si fuera por él, que apartara esa copa de él. Pero incluso Jesús le dijo, hágase tu voluntad. Aunque él no quería pasar por eso, Dios le pidió la voluntad. Pero fue lo mejor. Si Jesús se hubiera revelado, si Jesús se hubiera dejado llevar por la tristeza, por el miedo, y no hubiera ido a orar, y te imaginas, no hubiera hecho lo que hizo. Fue doloroso, tuvo que ser doloroso para él recibir todas esas cosas, pero después de eso nos dio la salvación a ti y a mí. Por eso tenemos que pedir la voluntad de Dios. Muchas veces no es lo que queremos, pero es lo mejor y lo que Dios quiere para nosotros. Aparte, también David, en el Salmo 143:10, nos enseña, vamos a mirarlo, Salmo 143:10, sigamos con el separadorcito allí. David decía, en medio de sus oraciones, él decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire qué bonito. David le decía al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Muchas veces también en nuestras peticiones, en medio de nuestras oraciones, deberíamos de ser así, porque muchas veces nosotros no queremos algo o no estamos de acuerdo con una situación que estamos pasando, y deberíamos de decirle eso a Dios, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque muchas veces no es lo que queremos, pero sabemos que es lo mejor. Vamos a Mateo 6, sigamos en el 11. ¿Qué otra cosa debe tener la oración? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es bueno que también pidamos, Dios también nos permite en medio de la oración que pidamos a Dios, pero tampoco nos estresemos, porque Dios también ya sabe qué necesidades tenemos. Pero aquí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
porque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Dios también dice en la palabra que no nos estresemos ni por lo que vamos a vestir, ni lo que va a pasar con el arriendo del mes que viene, de los otros 2 meses que vienen, no. Que hoy podamos comer, que hoy podamos terminar el día bien. Porque no sabemos el día de mañana si vamos a estar vivos, no sabemos. Así que no es bueno que nos preocupemos. El 12. Y perdónanos nuestras deudas. Además, en nuestras oraciones también es bueno que pidamos perdón. Muchas veces que vamos a la presencia de Dios y ni siquiera le pedimos perdón por las cosas que hicimos en el día, porque no somos perfectos. Yo creo que en el día podemos cometer muchos errores. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos esos errores y vamos a la presencia de Él y digámosle al Señor que nos perdone nuestros pecados. Y también Él quiere que nosotros vayamos a su presencia y le contemos qué cosas hacemos, qué cosas estás haciendo, qué cosas tú sabes que Dios no le agrada lo que estás haciendo. Por eso sea en privado, porque son cosas que uno no está cómodo en contárselo a los demás, que solo Dios puede comprenderlo, que solo Él ni siquiera te juzga, que si tú lo cuentas a otra persona puede que la otra persona te juzgue. Entonces eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero también otra parte, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, esa es otra cosa. También tenemos que ir a la presencia de Dios, también tenemos que perdonar lo que otras personas nos hagan, porque dice aquí muy claro, en el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. O sea, si usted va y le pide perdón a Dios, pero Dios también le dice a usted perdone también a su hermano. Dios te perdona si tú perdonas también las ofensas de tu hermano, porque Dios es muy lindo, Dios es misericordioso. Cualquier cosa que hagamos delante de Él es misericordioso y Él nos perdona. Y un hermano nos dice cualquier cosita y nosotros, mejor dicho, ya no queremos ni volverle a hablar. Entonces Dios también quiere que cada día perdonemos, estemos perdonando todo lo que nos hagan ahí mismo. Si alguien te gritó, si alguien te dijo cualquier cosa, si alguien te hizo algo que te decepcionó, inmediatamente vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdame, porque también nosotros somos humanos, porque nos enojamos, porque nos cargamos. O sea, nosotros sentimos, pero nosotros tenemos que llevar todo esto a las manos de Dios. También nos dice, no siempre tenemos que orar. Dios dice que quiere una oración en privado, pero también nosotros podemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Dios escucha nuestros corazones. La mejor oración es la que hacemos en privado, pero si tú quieres levantar una oración en cualquier parte, por cualquier persona, también lo puedes hacer, porque la palabra nos dice orar en todo tiempo y en todo lugar, con toda la súplica en el Espíritu. Pero siempre estemos conectados con Dios, que todos los días tengamos tiempo para Él. Porque hay una frase que yo creo que sí es muy cierta, no es de la Biblia, es una frase cualquiera que la dijo cualquier persona, pero es muy cierta. Dice, el cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Y es verdad. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de llevarle las cosas a Dios, porque Dios quiere que nosotros le contemos todo a Él, Dios quiere que nos descarguemos en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Qué mejor, Dios, ir a la presencia de Dios, quien te escucha, quien le puedes contar todo sin miedo, quien te perdona, a quien le puedes pedir y te va a contestar, a quien puedes dejar todos tus planes que se hagan su santa voluntad. Qué mejor que ese amigo. Otra parte de la oración dice 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Eso es lo último que nos dice en el modelo de oración que nos dice Jesús. Es simplemente un modelo, no tiene que ser así. Porque si caemos en lo mismo, en repetir esta oración todos los días, si tú dices Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en el... por la mañana, por la tarde, por la noche, estamos cayendo en lo que Dios nos dice aquí arriba. No utilices vanas repeticiones. No, aquí dice, simplemente es un modelo de oración. Y nos dice el 13, y no nos metas en tentación. También tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en el día, porque en el día podemos pasar por miles de tentaciones, por miles de pruebas, por miles de cosas que que el enemigo nos pone. Entonces tenemos que pedirle también a Dios que nos dé fortaleza, porque esto no es fácil. Pero la oración también es algo difícil, porque requiere voluntad. Requiere también que nosotros nos esforcemos cada día a tener el tiempo con Él. También es bueno que en medio de la oración, como les decía ahorita, tener la palabra de Dios allí para que Él nos pueda hablar y poder leer un versículo y poder decirle a Dios, Dios, háblame. No es que abras la Biblia y en la primera que te cayó, no. Es que también tú tengas organizado, tengas un devocional y le pidas a Dios también antes de leer la Biblia que Él te hable. Es que es una comunicación con Dios. Tú a Dios le puedes contar, le puedes pedir lo que tú quieras. Puedes hablar con Él como un amigo. De eso se trata. Dice, oración, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias siempre a Dios. Porque Dios, cada día, es un día maravilloso que Él nos da. La provisión, la comida, la casa, una cama donde te puedas acostar, tu familia. Siempre debemos estar agradecidos con Dios. Siempre, no importa la situación, así sea que no tengamos comida, tenemos vida, tenemos salud. Si no tienes salud, Dios te da fuerzas para enfrentar esa enfermedad. Mientras estemos vivos, Dios siempre te da las fuerzas, las esperanzas para seguir luchando. Eso es muchas cosas que tenemos que darle gracias a Dios. El vestido, tu universidad, tu trabajo, tu casa, todo. Siempre tenemos algo por qué agradecerle a Dios, siempre. Amén, hermanos. Entonces Dios nos llama en esta noche a eso. Todos los jóvenes, todas las personas que nos están viendo, no descuides tu oración. En estos tiempos es que más tenemos que estar orando, y no solo orando por nosotros mismos, también orando por tu familia, orando por aquellos que se están perdiendo, tu papá, tu abuelo, tu tío, aquellos que necesitan de Dios. Orar por ellos. Hay muchas cosas por las cuales orar. Orar por la economía, orar por tu país, orar por tu iglesia, orar por todas las iglesias del mundo. Hay muchas cosas por las cuales clamar y orarle a Dios, porque Él te escucha, porque tú eres hijo de Dios y porque tu oración vale. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios sin esa fe, y muchas veces decimos, ¿será que Dios sí me escuchó? Desde ese momento esa oración ya no fue escuchada por Dios. Tú tienes que tener la certeza, desde el momento que tú empezaste a orar, Él está escuchándote. Tenemos que tener esa certeza de que la oración que levantaste, Él la está escuchando. No nos enfriemos, no dejes que el enemigo te robe tu paz. Muchas veces el enemigo te pone tropiezos para orar, te pone cosas por hacer, te pone la familia que te vino a hacer visita. Y bueno, después oro y se quedaron hasta las 12 de la noche y ya después no oraste. Tenemos que sacar un tiempito, tan siquiera. Tenemos que orar siempre, tenemos que tener siempre ese tiempo para Él. No te dejes enfriar, porque Él dice en la palabra de Dios, en los tiempos postreros, aún mis escogidos van a enfriarse, van a apartarse de mí, que tú no seas uno de ellos. Y muchas cosas están pasando ahorita, muchos cristianos se están suicidando, muchas personas están dejando de orar, muchas personas están dejando de creer.
Muchas personas están enloqueciendo por las cosas que están viendo, porque se están quedando sin trabajo, pero ora que Dios está ahí. Lo mejor es la oración, lo mejor es un buen tiempo de oración, y verás que Dios te da fuerzas, y verás que Dios te responde, y verás que Dios está ahí. Lo tengo por seguro, de que Él es un buen Dios y un Dios misericordioso, pero tú lo tienes que buscar. Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Muchas veces nos desesperamos, nos entristecemos, pero nosotros no oramos, dejamos de orar, dejamos a un lado a Dios, y eso es lo peor que podemos hacer. En los momentos más difíciles es donde más tenemos que buscarlo, más tenemos que doblar rodillas. Ve a Jesús qué hizo. Cuando estaba triste, estaba desesperado, no sabía qué hacer porque ya le llegaba la hora de sufrir. Pero ¿qué hizo Él? Se puso a llorar. Se fue y le contó a todo el mundo. No, ¿qué hizo Él? A la presencia de Dios. No lo dudó un momento, fue a Dios. Al único, Él sabía que Él podía ayudarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y tenemos que tener presente siempre eso, la oración, para que no nos enfriemos, porque estos tiempos están difíciles. Así que los invito en esta noche a que oremos, a que podamos comunicarnos con Dios, a cerrar este culto como debemos y darle gracias a Dios porque nos enseñó algo maravilloso, algo que pudimos estar descuidando últimamente. Así que démosle gracias al Señor por esta noche que nos permitió aprender, entender la palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a tener más tiempo para orar, a tener ese tiempo para ti, Señor. Perdónanos esas veces, Señor, que hemos escogido otras cosas antes que tu presencia, antes que ir a orar contigo, Señor. Perdónanos esas veces que preferimos ver la película, que preferimos ver la serie, que nos cansamos haciendo algo y ni siquiera prestamos atención a ese pequeño tiempo contigo a orar, Señor. Perdónanos porque estamos cansados, Señor. Perdónanos porque este tiempo, Señor, es el tiempo perfecto para orar, para pasar tiempo. Mucho tiempo, Señor, de cansancio y universidad, de muchas tareas, trabajos, del trabajo. Estamos muy cansados, hacer uno y lo otro, Señor, y no teníamos el tiempo necesario para ti, Señor. Este tiempo es el tiempo necesario, Señor, para llegar a ti, para orar contigo, para pasar contigo, para conocernos más, Señor, para tener una mejor relación contigo, Señor. Así que en esta noche te pido por cada persona, Señor, que está viendo esto, mi Rey, que tú les ayudes, Señor. Que tú seas calcando esta palabra en sus corazones, que ahora en adelante esas personas que estaban frías, esas personas que dejaron de orar, que tú nuevamente, Señor, pongas en sus corazones ese deseo de orar, de seguir contigo, de seguir en tus caminos, Señor. Esas personas que están luchando, Señor, con la tristeza, Señor, con su familia. Muchas veces, Señor, en muchas casas muchas personas no pueden tener la intimidad contigo, Señor, no tienen la privacidad, Señor. Te pido que tú permitas, Señor, que estas personas saquen un tiempo, Señor, o permitas que tengan el tiempo necesario para hablar contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te damos por la vida, por la salud que nos da, Señor. Gracias te damos por esta noche estar aquí con nosotros, Señor, porque sabemos que tú eres quien nos está hablando en esta noche, mi Rey. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Dios los bendiga. Nuevamente mañana nos conectamos para el culto dominical 10 de la mañana, no lo olviden, no se pierdan la palabra, que Dios está hablando grandemente en esos tiempos. Así que Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.